Hablemos hoy sobre el cerebro antes de comenzar a hablar sobre las generalidades de tálamo. Resulta que el cerebro tiene componentes importantes que le dan la conformación anatómica. Dentro de ellos tenemos el diencéfalo y el telencéfalo. El diencéfalo como tal está compuesto por el epitálamo, el subtálamo, el hipotálamo y por último y no menos importante el tálamo propiamente dicho. Si quedamos solamente con el tálamo, podemos hablar de algunas características importantes de él. Se considera que el tálamo es una masa ovoide que contiene neuronas, los somas de las neuronas, entonces es una masa ovoide de sustancia gris. Los diámetros son de 3 centímetros en un diámetro anteroposterior y 1.5 en sentido transversal. De hecho hay dos, uno a cada lado del tercer ventrículo. De hecho en los laboratorios así lo vemos, como dos masas ovoides y todos en las paredes laterales del tercer ventrículo, formando la pared lateral. Se unen entre sí por una adherencia llamada adherencia intertalámica. ¿Y cuál es la función importante de este tálamo? Dentro de otras, pero la más importante es que tiene como función ser el centro de relevo de todas las vías, ¿sí? Todas las vías deben de pasar por el tálamo, excepto una, que es la vía olfatoria. A continuación les pongo un ejemplo con respecto a un símil sobre el tálamo. Para entender tálamo, una forma fácil de entenderlo es compararlo con un aeropuerto. Cuando nosotros hacemos un viaje y el viaje es muy largo, se deben de hacer 2 o 3 escalas para lograr llegar a nuestro destino final. Más o menos así viene siendo el tálamo. El tálamo sirve como una escala. El destino final no es el tálamo, el destino final está mucho más lejos. Puede ser la corteza cerebral o puede ser la periferia. Entonces el tálamo sirve para la llegada de la información y la salida de esta misma información desde el aeropuerto. Pero existe una vía que no debe de pasar por el tálamo, porque yo lo comparo como si fuese una narcoavioneta que no debe de pasar por una vía legal que es el tálamo, sino que va directamente a su destino final. Esta vía es la vía olfatoria. La vía olfatoria no hace relevo obligatorio al tálamo. De hecho, el resto de vías, todas tienen un relevo sináptico obligatorio en el tálamo, excepto la vía olfatoria. Entonces, para finalizar esta pequeña comparación, el tálamo viene siendo como un aeropuerto con su torre de control que define de dónde a dónde van cada uno de las vías y las homestasias que conducen, y cada uno de estas gates vendría siendo los grupos nucleares y los núcleos que entra la información al tálamo, la recibe, pero al mismo tiempo la saca de la envía hacia el destino final. Entonces, existe una vía que no hace relevo sináptico en el tálamo. ¿Y cuál es esa vía? Es la vía olfatoria. Hablar de tálamo no es algo nuevo. De hecho, Galeno en el año 130 y 200 después de Cristo mencionó que el tálamo ocupa el 80% de la región diencefálica medial, y esta palabra tálamo, de hecho, deriva de la palabra griega tálamus, que significa cámara interna o lecho nupcial. De hecho, la Biblia también menciona eso y compara el tálamo como si fuese una cama, ¿sí? Y dentro de la cama muchas almohadas que representarían algunos de los núcleos importantes. Podemos también hablar sobre las funciones importantes del tálamo. De hecho, el tálamo habíamos mencionado que tiene una función que es la principal, que sirve como estación de relevo para todas las vías sensitivas, excepto para la olfatoria. Pero no solamente es esa función, también tiene funciones, y de hecho en esas conexiones entre cada una de las vías importantes también integra la actividad visceral, también controla la conducta innata, responsable del estado de alerta, también refuerza el aprendizaje cortical y también influye sobre áreas motoras importantes: el área motora primaria, que es localizada en el giro precentral, el área motora suplementaria y el área premotora. También, y es por último, también influye sobre nuestro estado de ánimo. De hecho, por todas estas conexiones que tiene el tálamo, también se relaciona con el sistema límbico, y esas son una de las funciones muy importantes con respecto al tálamo.
Pero ¿dónde localizamos el tálamo? El tálamo de hecho está ocupando la mayor parte del diencéfalo, pero miren, tiene relaciones importantes. La cabeza del núcleo caudado por delante, medialmente el tercer ventrículo en amarillo, lateral y anterior a este encontraríamos el brazo posterior de la cápsula interna y también encontraríamos posterior a este los ventrículos laterales. Y esas son algunas de las localizaciones y relaciones importantes en este corte. En este corte coronal también podemos localizar el tálamo, siempre representado en este momento de color anaranjado. Encontraríamos también el fornix por arriba, el tercer ventrículo, el brazo posterior de la cápsula interna por debajo del hipotálamo y otra serie de núcleos donde encontraríamos el globo pálido, el putamen, el núcleo caudado y por arriba el cuerpo calloso, todos relacionados en sí con el tálamo. Y veremos más adelante que esta localización es muy importante por todas las conexiones que el tálamo representa. En este corte sagital medio podemos encontrar al tálamo formando las paredes laterales del tercer ventrículo. Por arriba de este encontraríamos el fornix, el septum pelúcido y el cuerpo calloso. Medialmente este estaría el tercer ventrículo y anterior e inferior estaría el hipotálamo. Entonces, las funciones importantes que habíamos descrito en todo el transcurso del video del tálamo, que sirve como una estación de relevo sináptico para absolutamente todas las vías sensitivas. Hacen relevo sináptico obligatorio en el tálamo, exceptuando una, que es una narcoavioneta que por obvias razones no debe de hacer una escala en un aeropuerto legal, que sería el tálamo en este caso, que es la vía olfatoria. Finalizando, mando un saludo muy especial para el profesor Guillermo Rivera, para la profesora Sonio, que son maestros de Cali, Colombia, que espero verlos en el Congreso de Anatomía de este año. Saludos.